serie Evangelio de Mateo, el tema hambre y sed de justicia. La cita Mateo capítulo 5, versículo 6, fecha, hoy es domingo 22 de octubre del año 2023 y predica Elías, siervo de Jesucristo. Como ya leímos el versículo, amados hermanos, y ya también llevamos a cabo nuestra oración para encomendarnos a Dios, pues la Biblia nos habla acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y la palabra bienaventuranzas también se traduce como felices, ¿ok? Felices. Y bueno, como introducción quiero decir que tenemos siglos de pensamientos, de pensadores que a través de todos estos siglos nos han enseñado qué es la justicia, ¿sí? Todos estos pensadores, filósofos, catedristas nos han enseñado qué es la justicia. Pero a pesar de que tengamos siglos y siglos de este conocimiento, ningún personaje, salvo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos vino a enseñar y a demostrar lo que es la justicia, ¿sí? De ahí en fuera, todo lo demás o todos los demás no, ¿ok? Es importante no confundir, pues, justicia social con hambre y sed de justicia. ¿Hicieras la ventana? Sí. Es importante no confundirlo porque es muy común, he escuchado incluso pastores confundir lo que es la justicia social con el hambre y sed de justicia, ¿sí? Alguien entre el público, entre los hermanos, entre ustedes, que me quiere decir qué entiende por justicia social. ¿Qué es la justicia social? ¿Nadie? Es que a veces nosotros tenemos como Ponte de pie, por favor. A veces confundimos la justicia con la venganza. Muchas veces pensamos que la justicia es que se haga, pues sí, que se haga justicia, pero que se tome un castigo por aquel que ha hecho algo malo, así. Pero a veces lo tomamos como justicia social, no como la serie de justicia. Gracias, sí. Por aquí levantaron la mano, por favor, ponte de pie. Gracias. Bueno, la justicia social tiene muchas connotaciones. Una de ellas es la que dijo el hermano, que es como la venganza o la retribución a un delito. Pero también la justicia social ahorita se ha tornado mucho hacia la tolerancia. Por ejemplo, alcanzar lo que son los derechos, por ejemplo, a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT, es también parte de la justicia social que se quiere alcanzar como sociedad en estos años. Es lo que yo... Sí, correcto. Es muy común, en verdad. Usted puede escuchar a ciertas, incluso hermanos, que confunden lo que es el hambre y sed de justicia con justicia social. Es muy común, ¿sí? Ahora, hambre y sed de justicia o justicia social, ¿cuál es el concepto de justicia social? ¿Sí? Ya nos lo dijeron nuestros hermanos, parte del concepto. La justicia social, por ejemplo, son los principios de dignidad humana. ¿Así vamos bien? O sea, del bien común, es decir, es el destino universal de los bienes y el valor del trabajo humano, ¿sí? Y por ejemplo, y su finalidad es inclinar al hombre a crear ciertas condiciones necesarias para la propia realización del hombre o de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, ya lo mencionaban, justicia social es igualdad social. ¿Ha escuchado esa palabra? Igualdad de derecho, ¿sí? Bueno. ¿Ha escuchado usted igualdad de oportunidades? ¿Sí lo ha escuchado o no? Bueno, un estado de bienestar. Nosotros vivimos en un estado de bienestar, es lo que los políticos dicen, ¿sí o no? Reivindicaciones laborales, ¿lo ha escuchado usted? ¿Sí?
El feminismo, ¿lo ha escuchado usted? Sí, está muy en boga, ya nos lo mencionaban hace ratito. Igualdad de sexo a veces. Ajá, sí. Y igualdad también, lo que nos dijiste, entre muchos otros, ¿sí? Entre muchos otros. Entonces, incluso dicen una frase que es la siguiente: más equidad y menos desigualdad, ¿sí? Más equidad y menos desigualdad. Es muy común escuchar esto en los discursos de hoy en día. Esta definición de justicia social, ¿sí? Nada, absolutamente nada, tiene que ver con el hambre y sed de justicia. Oiga, pastor, ¿cómo que no tiene nada que ver? Bueno, ¿qué le parece si me da la oportunidad? A medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo el concepto bíblico, ¿sí? Bíblico, ¿a qué se refiere cuando Jesús dice: felices serán los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? ¿Ok? Entonces, nada tiene que ver la justicia social con el hambre y sed de justicia que mencionó Jesús, ¿sí? Por ejemplo, el término de justicia social históricamente pues es reciente, si lo podemos ver. ¿Alguien entre nosotros sabe en qué siglo surge este término de justicia social? Bueno, históricamente aparece en el siglo XIX, ¿sí? Y esto está relacionado por el conflicto que existió en el siglo XIX, que se dio por el malestar precisamente del reciente que sufrían los trabajadores, ¿ok? Por el reciente capitalismo. ¿Sí ha escuchado usted esta palabra de capitalismo? ¿Sí? ¿Alguien ha leído el libro del cerdo capitalista? ¿No? Bueno, pero se dio ahí este término de justicia social, ¿ok? En el siglo XIX, y a pesar de haber justicia social, ahora imaginemos por un momento, ¿usted cree que si en este México, bueno, vamos a descartar México, porque igual nos faltan décadas para que exista lo que se llama justicia social? ¿Y quién determina qué es justicia social? ¿Quién avala la justicia social? Porque hay cosas que los gobiernos llaman bueno, pero nosotros que conocemos a Dios y conocemos su voluntad, para nosotros no es nada bueno. Un derecho para otros, para nosotros no es un derecho. Entonces, imaginemos que vivimos en un país de primer mundo, ¿ok? A ver, díganme el nombre de un país de primer mundo que no sea nuestro vecino. Inglaterra, ¿ok? Supongamos que vivimos en Inglaterra y que en Inglaterra hay justicia social. Al tener Inglaterra la justicia social caminando literalmente entre sus cortes, entre la policía, entre sus ministros, entre sus servidores públicos, entre sus calles, el hambre y la sed de justicia, ¿estará satisfecha en los seres humanos? No. ¿Por qué? Porque, lo voy a decir así sencillamente, porque el hombre no puede ser justo por naturaleza, ¿sí? Hace muchos siglos hay un libro que acaba de terminar de leer mi hija que se llama El Juicio Final. No tiene que ver con la Biblia, aunque el título suena así. Yo lo compré porque dije, sí, El Juicio Final. Bueno, pero no tiene nada que ver. Trata de un crimen, ¿sí? El desarrollo del crimen, y es en un tiempo donde hay gente negra que a la gente de color se le discrimina, ¿sí? Entonces matan a una niña, tengo entendido eso, Saile. ¿Dónde anda Saile? Sí, matan a una niña y culpan a quién creen. ¿A quién creen que culpan? Al hombre negro, ¿sí? Entonces, aparentemente ya habían hecho ¿qué? Justicia. Pero no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Cuando el hombre se deja llevar por
las apariencias. Dios se lo dijo a su profeta, le dijo: tú ves el exterior, mas yo miro el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, a pesar de la justicia social, amada iglesia, seguiremos teniendo hambre y sed de justicia. ¿Ok? Lo vamos a ir entendiendo. Entonces, nunca jamás la justicia social saciará el hambre y la sed de justicia. ¿Queda claro? Entonces, quiero hacer otra pregunta, y aquí se la voy a hacer. Aquí tenemos entre nosotros a alguien que ya se va a recibir de abogado. Espero que no me falles, ¿verdad? Porque te mando al preescolar. ¿Escuchaste? ¿Estás listo? A ver, ponte de pie. Bueno, preparado. Dijo que estaba preparado, ¿eh? Bueno, esa es la actitud. Sin miedo al éxito, ¿verdad? O como le decimos, como le digo yo de broma, sin miedo al éxito. Bueno, al éxito. A ver, José Juan, ¿cuál es el símbolo de la justicia? Lo que es la estatua de la venda y la balanza. Ok. Te regreso a la primaria nada más. Es broma. ¿Cuál es el símbolo de la justicia? Bueno, desde el Renacimiento, la justicia se representa habitualmente como una mujer. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han visto o no? Bueno, se representa como una mujer con los ojos vendados. Aquí también tenemos a alguien que trabajaron o trabajan en bufete de abogados, ¿verdad? ¿Sí se representa así? ¿Por ahí han de tener el símbolo? ¿Sí? Bueno. Entonces, se representa como una mujer con los ojos vendados, con la espada en una mano y la balanza, ¿sí?, en la otra, como imagen de ¿qué? Esa balanza ¿de qué es? ¿Imagen de qué? De equilibrio. Y ligeramente no está igual la balanza, está inclinada, porque la justicia se inclina ¿hacia qué? Hacia un lado siempre, ¿sí o no? Ahora, ¿la espada qué significa? Ok, la justicia. Pero la pregunta es: ¿por qué la mujer que representa el símbolo de la justicia tiene vendados los ojos? Ok, porque a veces no saben si es verdad, allá atrás. Porque tiene que ser imparcial, no tiene que no fijarse en los atributos, sino que ser imparcial y sobre lo que escucha decidir. Tiene que ser la balanza. Ok, tiene que ser imparcial, no tiene que fijarse, ok. Pero también he escuchado que dicen que la justicia es ciega. ¿Sí? Muchas veces lo que los jueces determinan, los que están ahí, es lo que se hace, sí, pero muchas veces hay favoritismo. Qué bueno que existiera un estado perfecto, una utopía, ¿sí?, en donde todo fuera perfecto, ¿ok? Que quisiera justicia, conociera tanto la mente como el corazón, como las intenciones, las condiciones, el lugar y el tiempo. Y yo pregunto, ¿habrá un juez con esas cualidades? Ya usted está viendo hacia dónde vamos, ¿verdad? Ya vemos por qué la justicia social no puede saciar ¿qué? El hambre y la sed de justicia. Ok, entonces, qué buenos discípulos son. Ok, dese una palmadita. No un aplauso, una palmadita. Ven nada más qué vanidoso es usted. ¿En qué momento dije aplauso? Dese una palmadita. Ok, ¿ya se dio una palmadita? Ok, bueno, me salieron vanidosos, discípulos vanidosos. Como decían hace rato, son unos narcisos. Es cierto, en la clase decían. Ok, dígame. No somos vanidosos. ¿No? Somos guapos. Bueno. Ok, entonces el hambre y sed de justicia que tenemos como seres humanos no se sacia con la justicia social. Por ejemplo, a lo largo de nuestra historia han habido luchadores sociales. ¿Sí ha escuchado él? ¿Sí?
hay luchadores sociales y está muy de moda cuando vas a la prepa o te metes a la universidad, ¿verdad? Te quieres juntar con los que quieren revolucionar al país, ¿verdad? Aunque no tiendan su cama, pero quieren revolucionar el país. ¿Sí los ha encontrado? De esos abundan, ¿sí o no? Bueno, pues, ¿cómo? Exactamente, abundan, ya no te entendí. Abundan como cucarachas, sí, exactamente. Ok, como chinches en la ciudad universitaria, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, uno de ellos, de los luchadores sociales, muy conocido, es Martin Luther King. Este era hijo de un pastor. Saben un poquito de su historia. Por ejemplo, él luchó por la igualdad de derechos civiles de los afroamericanos, ¿ok? Al final lo mataron, ¿sí? Mataron a Martin Luther King. Él, por ejemplo, protestó contra la guerra de Vietnam, ¿ok? Y también protestaba porque había una gran pobreza. Entonces, él decía, los seres humanos, por más distintos que seamos, somos iguales. ¿Será cierto eso? ¿Los seres humanos podemos ser distintos? Pero al final somos, ¿qué? Iguales. Y no quiero decir que este luchador social no tuviera razón o no tuviera verdad. Tiene mucho sentido lo que dice, ¿ok? Otro luchador social, por ejemplo, es Mahatma Gandhi. Él quería abolir las castas. Ya en una predicación anterior, uno de nuestros hermanos nos hablaba acerca de las castas. Bueno, aportaba un poquito acerca de las castas. Él quería abolir las castas, él quería alcanzar la justicia social y él quería la concordia entre religiones, ¿ok? Él quería que existiera la concordia. Pero también hubieron grandes pensadores, ¿sí? Pensadores, por ejemplo, como Platón, como él nos expone un mundo mejor en su obra llamada La República de Platón. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de leer esto, ¿sí? Sin embargo, esto no es así. Lo que él nos expone en este libro no puede ser así, ya que muchas cosas que podrían ser copiadas y otras en realidad no pueden ser logradas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos también a Erasmo de Rotterdam. ¿Alguien ha escuchado este personaje de Erasmo de Rotterdam? Él es un filósofo, un humanista, teólogo, filólogo, ¿sí? Una persona muy, muy capaz también. Y él, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, nos expone cómo podría ser un mundo mejor en su obra llamada Elogio de la Locura, ¿sí? Yo recuerdo que eso nos dejaron leer cuando estaba yo estudiando ciencias bíblicas. Veíamos el personaje de Erasmo de Rotterdam y también su obra que fue dedicada a Tomás Moro, ¿ok? Donde nos habla de una utopía, ¿sí? Es decir, de un mundo perfecto, donde se pueden alcanzar ciertas cosas, pero realmente es eso, es una utopía, que significa algo imposible de realizar. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Sí. Ok, los seres humanos aspiramos a la felicidad. ¿Quién aspira a la felicidad? ¿Verdad? Todos aspiramos a la felicidad, ¿sí? Y queremos muchas veces alcanzar o tener un mundo perfecto, ¿ok? Pero lamentablemente esto no va a ser así. No va a ser así y lo vamos a ir entendiendo, primeramente Dios. Qué lamentable es cómo los seres humanos imperfectos no podemos concebir un mundo perfecto. ¿Ustedes creen que seres imperfectos como nosotros podemos concebir un mundo perfecto? ¿No? ¿Podríamos alcanzar la felicidad plena? ¿Verdad que no? Entonces, lo que nos vienen prometiendo muchas veces es una falacia, es una mentira, ¿sí? Nos prometen cosas, pero aisladas de Dios son imposibles de lograr, ¿ok? Entonces tenemos que ir entendiendo eso. ¿Me estoy dando a entender? Solo Dios, que es un Dios perfecto, puede crear ¿qué?
un mundo perfecto. ¿Sí me estoy dando a entender? Solo Él lo puede lograr. ¿Quién? Solo Él lo puede lograr. Al final de cuentas, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice: sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se puede alcanzar la perfección? Sí, pero ¿se puede lograr solo? No, no lo podemos lograr nosotros solos. Necesitamos la ayuda de alguien perfecto, que sabe cómo son las cosas perfectas, ¿ok? Pero muchas veces nos pueden prometer cosas perfectas personas que imperfectas. Alguien por ahí dijo: bueno, es que hasta lo imperfecto es perfecto. Bueno, sí, pero ¿en qué matiz lo podamos ver o lo analicemos? ¿Ok? Aquí estamos hablando de un mundo realmente perfecto. Solamente Dios puede alcanzar esa perfección, porque Él es, ¿qué? Perfecto. ¿Ok? ¿Me estoy dando a entender? Ok, vamos a recapitular. Vamos a recapitular las predicaciones anteriores. Ok, son pocos los que tienen hambre. Ok, son pocos los que son pobres en espíritu. No todos quieren arrepentirse, no todos quieren reconocer su pecado. ¿Sí me estoy dando a entender? Son pocos los que lloran, ¿sí?, por sus pecados o por sus ofensas cometidas a Dios. Realmente tú ves hoy en día la gente no llora, no se quebranta por sus pecados cometidos hacia Dios, por sus faltas. Son pocos los mansos, ¿sí? No hay muchos mansos, la realidad es que son pocos los que son mansos, y también son pocos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? Sí. Entonces, pastor, a ver, ya nos dijiste que la justicia social no tiene nada que ver con el hambre y sed de justicia. Pues entonces, pastor, dinos qué significa tener hambre y sed de justicia. ¿Qué significa? ¿Qué significará entonces tener hambre y sed de justicia? Bueno, hambre y sed de justicia, lo que tenemos que entender es un simbolismo, lo que Jesucristo está diciendo. Lo que Jesucristo está diciendo: bienaventurados o felices los que tienen hambre y sed de justicia, está usando un simbolismo, ¿ok? El simbolismo de tener hambre y de tener sed. ¿Hambre de qué? De comida. ¿Y sed de qué? De bebida, de agua, perdón, de bebida, pues sí, ¿ok? Él está usando estos simbolismos para hacer una comparación. Y así como necesitamos alimentar el cuerpo, también necesitamos alimentar nuestra alma. A ver, repita después de mí. Así como necesitamos alimentar el cuerpo, también necesitamos alimentar el alma. Ok, entonces, ¿qué significa, pastor, tener hambre y sed de justicia? Bueno, primero debemos de entender qué es tener hambre y qué es tener sed. Usted va a decir: bueno, pues es que es muy fácil saber lo que es tener hambre y lo que es tener sed. Bueno, mire usted, son dos apetitos de los más fuertes que podamos tener en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dejas de comer? ¿Qué pasa cuando no tomas agua? Se te seca la boca. Son muchas cosas los cambios que comienzan a pasar en nuestro cuerpo. Pero para entender esto, necesitamos entender algunas cosas. ¿Algunos de ustedes ha estado a punto de morir de hambre? ¿De inanición? ¿Alguno de ustedes ha estado a punto de morir de sed? ¿Alguno de ustedes ha tenido hambre? Sí. ¿Alguno de ustedes ha tenido sed? Ah, bueno, pues entonces usted me va a entender. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Ok, hay enfermedades que provocan mucha hambre y hay enfermedades que provocan mucha sed. ¿Usted conoce de alguna enfermedad que provoque hambre? Ansiedad, ¿sí? Correcto. ¿Qué otra? Los que provocan hambre. Bulimia, la tiroides, el hipertiroidismo, ¿verdad? También provoca mucha hambre. Y también la diabetes, ¿cómo se dice? Mellitus, provoca mucha hambre, ¿ok? Sed. Y también está la otra diabetes que provoca sed, también. O sea, las dos diabetes.
Bueno, una te provoca hambre y la otra te provoca sed, no sé qué es peor. ¿Qué quieres estar, gordo o flaco? Bueno, todo depende. Bueno, pero hay enfermedades que también provocan sed, ¿sí? Bueno, de esas no vamos a hablar. Quiero decirle que con los ejemplos que le dije anteriormente, no debemos de confundir la justicia, ¿qué? Social con el ¿qué? Con el hambre y sed de justicia. ¿Queda claro eso? Sí. Ok. Aquí viene nuestro desarrollo del tema, ya que hablamos un poquito del contexto. Para meternos al tema, quiero que ponga mucha atención, por favor, ¿sí? Ok. Figuradamente, tener hambre y sed de justicia, ¿qué es? Es tener un deseo ferviente e intenso. Cuando Jesús dice, bienaventurados, felices, los que tienen deseo ferviente o intenso de justicia. ¿A qué se refiere con la palabra justicia? Porque ya entendimos que es tener ¿qué? Hambre. Y ya entendimos ¿qué? Que es tener sed. Son una de las necesidades más fuertes de nuestro cuerpo. ¿Qué haces cuando tienes hambre? ¿Tienes hambre? Buscas que comer. ¿Qué haces cuando tienes sed? Buscas que beber, que te mitigue, que te baje la sed. Pero cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bueno, Él está diciendo, bienaventurados o felices serán los que tengan un deseo intenso o fuerte, ¿sí? Un deseo ferviente por la justicia. Ok, pero ¿qué es la justicia? Repita después de mí. La justicia. La justicia. No, todos por favor. La justicia. La justicia. La justicia. La justicia. Es Dios. Amén. Bienaventurados los que tienen un deseo intenso de Dios, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los que tienen un deseo ferviente de Dios. ¿Por qué? Fuerte. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Ok? Porque ¿quién es la verdadera justicia? Dios. Dios es la verdadera justicia. Él debe de ser nuestro deseo. ¿Ok? Él debe de ser por quien nosotros nos desbordemos, tengamos anhelo, un deseo intenso. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Ok? Es decir, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi vida. Muchas veces oramos, Dios, haz tu voluntad en la vida de mi hijo, haz tu voluntad en la vida de mi amigo, haz tu voluntad en la vida de mi vecino o de otra persona, pero ¿qué tanta hambre tienes tú? Que se haga tu voluntad en mi vida es querer tener, es tener un deseo intenso. ¿Por qué? Porque se haga y se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Si no tienes hambre, el hambriento, el que no tiene hambre, no puede ser saciado porque no tiene hambre, porque no desea, no quiere. Y ahorita vamos a ir llegando a eso. Entonces, vuelvo a preguntar, iglesia, ¿quién es la verdadera justicia? Dios. ¿Quién es la verdadera justicia? Dios. Ok, entonces, ¿todos los hombres somos injustos? Sí, la Biblia lo dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Otra vez, no hay justo. No hay justo. Repítalo otra vez, no hay justo, No hay justo. ni aun uno. Ni aún uno. Ok, no hay hombre que sea justo. Entonces, al alcanzar la justicia social, para unos estará bien, para el que se le hizo justicia, aunque haya sido injusto, ¿sí? Porque tal vez el que estuvo al frente ejerciendo la justicia era un hombre que no tenía todo el panorama visto,
¿Sí me estoy dando a entender? Entonces sí necesitamos tener hambre y sed, no de justicia social, aunque sabemos que la justicia social es buena, tiene cosas buenas, otras no son tan buenas, pero al final de cuentas, ¿quién está determinando qué es justicia? No se están basando en Dios para determinar qué es justicia, ya que hoy en día se están cometiendo muchos atropellos a las personas. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces la única, o el único que es justo, ¿quién es? Dios. Entonces toda justicia que el hombre pueda tener no procede del mismo hombre, sino que procede de Dios. ¿Ok? Toda justicia que nosotros tengamos, ¿de quién procede? De Dios. De Dios. Antes de ir a unos puntos, quiero ir o enseñarle algo que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la sed. ¿Sí? Para mí es importante que con la ayuda de Dios entendamos esto. ¿Sí? Hay gente que muchas veces pues realmente no tiene esa hambre y no tiene esa sed de la justicia. Ahora cuando decimos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ahora debemos de entender, bienaventurados los que tienen un apetito intenso de Dios o por Dios. ¿Me di a entender a la idea? Escúcheme por favor. A los hambrientos y a los sedientos se les nota que tienen esa necesidad. Por ejemplo, Andrei, ¿tienes hambre? ¿No? Judith, ¿tienes hambre? Rubí, ¿tienes sed? ¿Sí tienes sed? ¿Mucha sed? ¿Más o menos? ¿Tú tienes sed? ¿Tienes sed? ¿No? ¿Tú? ¿Tienes hambre? Los que dicen que tienen sed y los que dicen que tienen hambre realmente no tienen esa hambre intensa. ¿Por qué no estarían aquí? Estarían buscando qué comer, qué beber, ¿sí o no? Entonces, a alguien que tiene hambre, ¿se le nota? ¿Sí? Tú te pones de malas. ¿Ok? Cuando alguien tiene sed, ¿se le notará? ¿Sí? Cuando un cristiano viene a este lugar, ¿se le notará si tiene hambre y sed de Dios? A ver, voltea a ver al lado si se le nota que tiene hambre y sed de Dios. Quiero hablar de unos refranes. Hay refranes que a mí regularmente cito los refranes en mi casa. Y uno de los refranes que yo cito en la casa es: el que tiene hambre, en pan piensa. ¿Sí o no? Sí. De repente estás ayunando y te sale el diálogo de que qué cosas son sabrosas para comer. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? O de repente te fuiste a trabajar y aunque no te tocó ayunar, ya llegó la hora de la comida porque no desayunaste, saliste a la prisa y de repente comienzas, oye, ¿qué crees que a mí se me antoja? O a mí me gusta, y empiezas a hablar. El que tiene hambre, el pan piensa. ¿Sí? Y yo tengo otro dicho que dice: el que tiene hambre, le atiza al comal. ¿Sí o no? El que tiene hambre le atiza a la olla o le atiza al comal. ¿Qué quiere decir atizar? Pues moverle los carbones, encenderlo, echar aire para que el fuego no se apague y sea más rápido y la comida esté. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa cuando tus hijos tienen hambre y le dices, si no me ayuda no comen? Rápido se ponen ahí, ¿verdad? Hay otro dicho, por ejemplo, que dice: a buen hambre no hay pan malo. ¿Verdad que sí? Y hay otro dicho que dice: a pan de 15 días, hambre de 20. O sea, no hay pan duro. A pan de 15 días, un hambre de 20.
Ok, como dicen por ahí, lo remojamos en un cafecito caliente. ¿Qué quiero decir con todos estos refranes? Bueno, la respuesta es que si tú tienes hambre y sed de Dios, ¿se te va a notar? Al que tiene hambre es evidente. Al que tiene hambre se le nota. Al que tiene sed se le nota. ¿Sí me doy a entender? El que tiene hambre va a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed de quién? De Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? El que tiene hambre va a leer la Biblia, no va a esperar que el pastor le diga, te voy a revisar cuántos capítulos leíste. ¿Verdad que no? El que tiene hambre, ¿qué? Uno de mis hijos, cuando era chiquito y tenía hambre, porque a veces, bueno, era muy comelón, no a veces, siempre era muy comelón, ¿sí? Y entonces, ese hijo, no sé, abría el refrigerador, rompía la bolsa si algo estaba y empezaba a comer. Había algo fuera y estaba bien amarrada, decía mi esposa, así son las mamás, ¿verdad? Amarra bien la bolsa para que no la abran tan rápida y no se coma. No, no la abría así como que la desataba. Llegaba y la rompía, ¿sí? La rompía. ¿Por qué? Porque tenía que. No tenía que, él no, o sea, él entendía que si tenía hambre tenía que buscar qué, que comer, y no esperar a que papá o mamá llegara y dijeran, vamos hijito, ahora sí te voy a dar de comer. Entonces, lo mismo pasa con aquel que tiene hambre de Dios. El que tiene hambre de Dios no va a decir, oye, tienes que leer la Biblia. ¿Por qué va a querer leer la Biblia? Porque tiene hambre, porque tiene sed de Dios. No va a esperar que diga, oye, tienes que orar. Porque tiene ¿qué? Hambre y sed de quién? De Dios. Tú no me tienes que decir a mí, pastor, no se te olvide orar en la semana. Y yo, como tu pastor, no te tendría yo que decirte a ti, oye, oveja, tienes que orar en la semana. ¿Verdad que no? Porque tú tienes ¿qué? Hambre y sed de Dios. ¿Ok? Yo no te tengo que estar diciendo que tienes que memorizar, o que tienes que ayunar, o que tienes que congregarte, ¿verdad que no? No. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que tú, cuando tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, vas a buscar, vas a desear todo aquello que te ayude a conocer más de Dios. A ver, iglesia, quiero pensar que están reflexivos. Quiero pensar que están reflexivos, porque se sintió un silencio. Una de mis hermanitas, cuando éramos niños, cuando de repente se armaba un silencio, decía, acaba de pasar un ángel. La inocencia de los pequeñitos, ¿verdad? Bueno, así decía mi hermanita. Cuando todos se quedaban en silencio, decía, acaba de pasar un ángel. Bueno, está bien. Qué bonito, poco bonito. Bueno. Cuando tienes hambre y sed de Dios, buscarás todo aquello que te lleve a saciar esa hambre, ¿sí? Solo de esta manera saciarás el hambre que sientes en tu espíritu, en tu alma. ¿Amén? Solamente de esta manera. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ok. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Porque si nosotros nos vamos dando cuenta, Jesús comienza las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados ¿qué? Ok, los pobres en espíritu. Y luego ¿qué dice? Es la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que los que lloran serán felices. Y luego dice, bienaventurados ¿quiénes? Los mansos, porque ellos van a recibir ¿qué? La tierra por heredad. O sea, Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo que los pobres? ¿Cómo que los que lloran? ¿Cómo que los mansos? Y ahora vienes a decir que los hambrientos y los sedientos. ¿Qué clase de bienaventuranzas son esas, Jesús? Bueno, como digo, el que ve la serie, pues sabe mejor este punto. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes? Tu cuerpo. No me contestes.
decir algunas cosas de las que tú tienes hambre. Porque si no estás teniendo hambre y sed de Dios, se te nota. O puedes tener hambre y sed de Dios, o puedes tener hambre de apetitos, de deseos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Sí. Ok. Entonces tú, en lo personal, ¿de qué tienes hambre? ¿De qué tienes? Los voy a mirar, pero no quiere decir que me contesten, ¿eh? En tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. ¿De qué tienes hambre? Ajá. ¿Qué es lo que está gobernando tu mente? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás buscando toda la semana? Permiso. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en la semana? ¿Qué está deseando tu cuerpo? ¿Sí? Y te aseguro que lo que deseas en tu mente y en tu corazón lo buscas. ¿Sí? Lo estás buscando. Entonces, o tienes hambre y sed de Dios, o tienes hambre y sed de otra cosa, que no es Dios. ¿Sí me estoy dando a entender la idea? Sí. Hay placeres mundanos. ¿Qué clases de placeres mundanos estás buscando? Hay vanidades. En el caso de los jóvenes, y las jóvenes batallan con las vanidades. Y los no tan jóvenes también. ¿Y me veo bien? Vanidades, ¿sí? Fama. Hay quienes quieren ser famosos. Hay quienes quieren tener que poder también. Hay quienes gobiernan o están luchando con los pensamientos de adulterio. Jóvenes que están luchando con pensamientos de fornicación. ¿De qué tienen hambre? Porque si nosotros estamos teniendo hambre y sed de Dios, de otra cosa estamos teniendo hambre y sed. Hay otros que quieren riquezas y desean esas riquezas, aunque esas riquezas para alcanzarlas los alejen de Dios. La mayoría de las personas buscan las mismas cosas y al final, ¿sabes qué? Si estás buscando adulterar, vas a encontrar a alguien. Y si estás buscando fornicar, vas a encontrar a alguien. Y si aunque para volverte rico tengas que robar, vas a encontrar a alguien. Regularmente pasa así. La noticia anterior que fue muy fuerte hace unas 3 semanas y no lo alcanzaba a comprender. Reportaron que había violencia en uno de los departamentos de un edificio, donde el padre le decía al hijo, ya cállala y mátala, y posteriormente terminaron matándola a la mujer. Y yo digo, ¿cómo es posible que un padre aconseje a un hijo eso? ¿De qué están teniendo hambre? ¿De qué están teniendo sed? Porque aquel que tiene hambre de comida física, si tiene hambre de comida y tiene sed de bebida, va a buscar dónde encontrarlo. Y de la misma manera, tenemos apetitos en nuestra carne, en nuestros deseos, pero todo depende de qué estamos deseando. Yo quisiera que todos en este lugar vinieran muertos de hambre y muriéndose de sed, pero de sed de Dios, sed de hambre de Dios. Que dijera, ya mañana es domingo, ya preparé mi ropa, ya me puse a orar, ya me puse a ayunar, ya me puse a leer la Biblia, ya me puse a buscar a Dios, ya oré por el servicio de mañana. Que Dios use al que va a orar, que Dios use al que va a dirigir alabanza, que Dios use a la que va a enseñar o al que va a enseñar, y que Dios use al pastor para que sea un instrumento, porque tengo hambre y sed de Dios. Y no llegar tarde, no robarle el tiempo a Dios. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Sí. Vas a encontrar a las personas que están buscando las mismas cosas que tú y las vas a hacer con ellas.
Si son buenas, vas a encontrar gente que haga el bien. Y si son malas, también las vas a encontrar para que hagan el mal. Cuando Jesús está dando el sermón del monte, Él está hablándole a la gente que realmente ha buscado a Dios y no ha encontrado a Dios en los religiosos de ese tiempo, en los fariseos, en los saduceos, en el templo, en los servicios del templo, en los sacrificios. Iglesia, ¿estoy hablando claro? Sí. Muchas veces vas a conocer a gente como tú que busca lo mismo, que busca las mismas cosas. Te vas a juntar con ellos, te vas a juntar con otros que son igual que tú y van a terminar haciendo lo que tú deseas, el apetito que tú tienes, porque tienen los mismos deseos equivocados. Pero si tienes el deseo de Dios, si tienes hambre de Dios, si tienes sed de Dios, vas a buscar al que tiene hambre, al que tiene sed. Y dos hambrientos de Dios van a buscar a Dios. Amén. Yo me puedo dar cuenta si usted tiene hambre de Dios o no tiene hambre de Dios. Como usted también se puede dar cuenta si su pastor tiene hambre de Dios o no tiene hambre de Dios. Eso se nota, porque al hambriento se le nota. Consecuencias del hambre: te pones de malas, te irritas, no te deja pensar bien, pierdes energía, ¿sí o no? Sí. Hay cristianos que no se alimentan de Dios, no se concentran, se pierden energía, andan todos desganados y luego dicen: hermanos, oren por mí. Sí, pero no quieres comer. Sí, pero no quieres beber del agua viva. No seas loco, no me pongas a orar por ti. Y come y bebe, es tu responsabilidad. Y más si tienes ya 15 años o 10 años. Porque yo no te veo a ti dándole a tu pequeñito de 10, 11 o a tu pequeñito de 30 años: vamos a abrir la boquita, le voy a dar de comer. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, ¿se nota o no se nota el hambre y hacer de Dios? Sí. ¿Se nota o no se nota, iglesia? Sí. Claro que se nota. Se nota cuando tenemos hambre, se nota cuando tenemos sed. Cuando tenemos sed, anhelamos una gotita de agua. Así deseamos una oración, así deseamos un versículo, así deseamos un momento con Dios. Deseamos y anhelamos a Dios. Amén. ¿Qué tan hambriento viniste hoy? Deja tu cuerpo sin comer 7 días. No comas y no bebas. Vas a andar todo desnutrido. Pero hay cristianos que dejan el alma y dejan el espíritu sin 7 días, sin 15 días. Y en esos días no ayunan, no oran, no leen la Biblia, no se congregan, no memorizan. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. No buscan la presencia de Dios. Por estas razones que en la clase de la mañana mi amada esposa les decía que analizábamos con respecto a las personas que se alejan de Dios. Hay un patrón que se repite: no tuvieron hambre, no tuvieron sed de Dios, pero sí tuvieron hambre y tuvieron sed de otras cosas. ¿Me voy a entender? Sí. ¿Con qué tanta hambre vienes? ¿Qué tanta hambre tienes de Dios? Pastor, pues yo nada más los domingos que vengo aquí. Pastor, yo no tengo tiempo para orar, leer la Biblia, no tengo tiempo para buscar a Dios, porque o trabajo, o voy a la escuela, o me dedico a mí, o me dedico a mi quehacer de la casa, o me dedico a mis hijos, o me dedico a esto, o me dedico a aquello, o me dedico a Dios. Debemos de tener hambre. El que no come se desnutre, entra en un estado de desnutrición, ¿sí o no? Empieza a morir.
De la misma manera, el que no se alimenta de Dios empieza a morir poco a poco. Así que, amado hermano, como conclusión, quiero ir diciendo lo siguiente: salud. A la persona que tiene hambre, a la persona que tiene sed, se le va a notar.